La ozonoterapia es una técnica médica que utiliza el ozono como agente terapéutico. El ozono es un agente completamente natural, tiene muy pocas contraindicaciones y tiene efectos secundarios mínimos siempre que estos sean aplicados correctamente. Y precisamente para hablar de este tipo de terapia hemos invitado en el día de hoy al doctor Alonso Cárdenas, con quien estaremos dialogando y charlando acerca de estas novedosas técnicas basadas en el ozono. Bienvenidos. Doctor Alonso Cárdenas, bienvenido a su programa Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación al programa y con disposición a resolver las inquietudes sobre esta nueva terapia que ingresa a nuestra unidad médica. Comencemos, doctor, contándole a la audiencia qué es la ozonoterapia y qué efectos benéficos tiene en el cuerpo humano. Bueno, la ozonoterapia es un servicio novedoso, realmente no hay mucho conocimiento en la comunidad acerca de este tipo de terapia. Consiste en la utilización del gas ozono, que el gas ozono básicamente es una forma de oxígeno modificada, es decir, es una molécula de 3 átomos de oxígeno O3 que se obtiene a partir del oxígeno medicinal, una molécula O2, que al pasar ese gas oxígeno por una máquina de alta precisión convierte a través de una corriente de alto voltaje en el O2 en O3 y le cambia las propiedades terapéuticas al oxígeno. ¿Y qué efectos benéficos tiene esta terapia en el paciente? Bueno, los efectos biológicos básicamente son 5. El ozono es el principal. Entre otras cosas, ustedes saben que el ozono es un producto natural, o sea, está en la Tierra. Tenemos una capa de ozono que nos está protegiendo de los rayos ultravioleta y sin el ozono en la capa terrestre, pues la vida no es posible. O sea, viene esta radiación del cosmos y básicamente quema toda forma de vida. Entonces el ozono es esa capa de protección que tenemos natural en la estratosfera. A nivel medicinal cumple unas funciones como son, por ejemplo, ser el mejor barredor de radicales libres que existen. Los radicales libres son producto de desecho del metabolismo que oxida nuestras células y que son la causa del envejecimiento prematuro y de la enfermedad crónica. Bueno, lo segundo es que modifica las funciones reológicas de la sangre, es decir, hace que los glóbulos rojos se diluyan, se suelten, porque los glóbulos rojos a través del proceso de la enfermedad crónica y el envejecimiento se apilonan en los capilares, que son la última sección del sistema circulatorio a donde llega la sangre. Cuando uno se corta la cara y afeitándose, inmediatamente brota sangre, o si tiene una pequeña punción en un dedo, brota sangre. Entonces ahí es el capilar que está en esa última parte produciendo la hemorragia. Y así ocurre con todos los órganos. Entonces, cuando está uno envejecido o enfermo crónicamente, los glóbulos rojos se apilonan como pilas de monedas. El ozono hace que se suelten los glóbulos rojos, lleguen al final del capilar y transporten el oxígeno y transporten la energía hasta el final, hasta ponerse en contacto con las células a las cuales nutre. También tiene un efecto de tipo analgésico y desinflamatorio muy poderoso. Tiene un efecto germicida, es decir, es un germicida total, mata hongos, virus, bacterias y protozoarios, y de ahí que se utilice en Europa, por ejemplo, para hacer esterilización del agua de los acueductos. Lo mismo ocurre en el organismo, le mata mucho virus y por eso es efectivo para muchas patologías que en otros ámbitos de la medicina pues no se pueden tratar, como son, por ejemplo, las enfermedades tipo hepatitis, por ejemplo, e inclusive se pueden modificar mucho los pacientes que tienen VIH. Y por último, es un modificador o un modulador del sistema inmunológico. El sistema inmunológico debe estar afinado como una cuerda de un violín. Si está muy templado, el violín está desafinado, y si está destemplado, peor. Debe estar modulado para que quede absolutamente
afinado. Entonces, si el sistema inmunológico está muy alto, se puede producir una enfermedad de tipo alergia o una artritis reumatoidea. Y si está bajito, se puede producir una tuberculosis, un cáncer o un SIDA. Entonces, el ozono tiene esa propiedad inteligente de modularlo. Si está muy alto, lo baja, y si está bajito, lo sube. Y por último, es un regulador del metabolismo, por ejemplo, del colesterol, de la creatinina, de los triglicéridos, del ácido úrico. Doctor, cuéntenos entonces cuáles son las principales técnicas de ozonoterapia en este momento. Bueno, en el consultorio aquí en Megacentro Pinares tenemos, digamos, la unidad de ozonoterapia con más tecnología del eje cafetero. Pues no duden que es así. Se tienen unas máquinas de alto nivel, de tecnología de punta, y el ozono se puede aplicar por diferentes técnicas, especialmente, y tener en cuenta que por todas partes se puede aplicar ozono menos respirado, porque si usted respira el ozono, por eso tiene la palabra ozono viene de osein, quiere decir que huele. El olor del ozono es como un olor a pescado, que no ocurre con el oxígeno. Cuando usted ve que un paciente está en la clínica, que hospitalizado, le ponen oxígeno, no huele a nada, porque no lo soportaría. Porque el ozono respirado puede producir, a través de unas reacciones en el alvéolo, puede producir un edema pulmonar, que es muy peligroso. De manera que se puede aplicar por otras vías, se puede aplicar en sangre, a través de sueros, directamente en la sangre, sacando sangre del paciente, ozonificándola y devolviéndosela al paciente sin manipularla. Se puede aplicar por vía rectal, se puede aplicar inyectado en muchas técnicas de inyección, se puede aplicar en los oídos, se puede aplicar en la nariz con técnicas especiales, de manera que el ozono no llegue directamente al pulmón, sino que se quede en las vías respiratorias altas, en los tratamientos, por ejemplo, de la rinitis y la sinusitis. Se puede aplicar en la boca, también con cuidados especiales para que el paciente no respire el ozono, pero sí maneja una gran cantidad de patologías a nivel de la boca. Y una técnica muy importante, que es la aplicación en bolsas, o sea, se introduce, por ejemplo, un miembro infectado, puede ser una pierna con una úlcera o con un pie diabético, se introduce la pierna entre una bolsa de plástico, se sella la bolsa y el ozono penetra dentro de la bolsa y produce el efecto sobre este tipo de lesiones. De manera que también se hacen procedimientos como la autohemoterapia menor, que es la extracción del ozono, combinarlo con oxígeno y devolverlo inyectándolo en la nalga, en el glúteo, que nos produce un efecto inmunológico muy poderoso. En los oídos también, para otitis, se pueden aplicar, hay técnicas para aplicar a los oídos, y ya unas un poco más sofisticadas que realmente tienen un fin más bien cosmético, que es la introducción dentro de una cabina de ozono. Ese servicio aún no lo tenemos, pero se puede introducir la persona de cuerpo entero dejando la cabeza por fuera, y se puede aplicar el ozono para tratamientos cosméticos de la piel. Doctor, he leído que muchos deportistas de alto rendimiento utilizan estas técnicas de ozonoterapia. Y quiero aprovechar también para preguntarle qué tipo de personas están más indicadas para recibir este tipo de terapias con ozono. Sí. Juan Carlos, el ozono, como el enfoque que le doy yo en el consultorio aquí en Megacentro, es un enfoque más preventivo. Es decir, es el famoso cúrese antes de enfermarse. La gente viene y dice, me han dicho es incurable, me han dicho no hay más que hacer, me han dicho acostúmbrese al dolor. Pues aquí hay una nueva esperanza, hay una nueva posibilidad con el ozono. En el caso, digamos, de patologías más llamativas, aunque el ozono se puede aplicar en cualquier tipo de paciente, desde un niño hasta la persona más anciana. Pero hay un espectro muy importante, por ejemplo, los pacientes que tienen pie diabético. Hemos tenido pacientes que están al borde de una amputación y que con el ozono pueden salir adelante. Las úlceras varicosas de larga data, que inclusive pueden llegar a tener la posibilidad de volverse cancerosas, se puede manejar con ozono con excelentes resultados. Las infecciones crónicas de las vías urinarias, se puede aplicar dentro de la vejiga el ozono. Patologías, por ejemplo, de tipo degenerativo, como la artritis y la artrosis, se benefician del ozono. Ahora, hay una forma especial del ozono, que es la inyección intraarticular. Hay personas, hay deportistas como Rafael Nadal, ¿cierto?, que llegó a tener una patología severa en sus rodillas, y que la única manera de poderlo sacar adelante
según la historia, es haciéndole la aplicación del ozono y del plasma rico en plaquetas intraarticular en rodillas, y ustedes lo ven que hace muy poco pues volvió otra vez a figurar en las listas del Campeonato Mundial de Tenis. He entendido que deportistas como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, como Messi, utilizan el ozono, y que no se constituye en un doping. Es decir, siempre se ha tratado de decir el rendimiento que se produce con el paciente que se aplica ozono puede considerarse un doping. Nunca se ha podido detectar un metabolito que genere realmente algo que se pueda catalogar como que esté produciéndole un efecto estimulante a su organismo. Sí, obviamente es un efecto energizante porque estamos oxigenando el cuerpo, pero el oxígeno en sí no es un doping. De manera que ellos lo utilizan con frecuencia. Yo tengo un programa que lo estoy elaborando muy claro, que lo estoy difundiendo a través de radio, que es el tratamiento preventivo y el tratamiento con ozono para deportistas en general y en particular para los deportistas de alto rendimiento. Y consiste en la aplicación del ozono por una técnica que se llama de autohemoterapia mayor. En realidad no podemos hablar de una transfusión porque no es una transfusión. Es una autohemoterapia en la cual se toman 150 centímetros cúbicos de sangre, se ozonifica a una dosis específica para la persona y se devuelve la sangre. La sangre vuelve otra vez, se levanta la bolsa porque la bolsa se llena por gravedad, se levanta la bolsa y vuelve otra vez a pasar la sangre ozonificada a su organismo. No produce ningún efecto secundario específico, solamente produce beneficios, la persona duerme mejor, la persona se relaja, los glóbulos rojos se cargan del ATP, que es la unidad energética con la cual todos nos movemos, es el adenosín trifosfato. Esta molécula, todo lo que hay en el organismo, todo lo que nosotros consumimos, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, en última instancia están encaminadas a producir esa moneda energética del organismo que se llama el ATP, el adenosín trifosfato. Con eso nosotros producimos movimiento, con eso se nos mueve el corazón, con eso movemos nuestras manos, con eso pensamos, con eso se activa el cerebro. Entonces, el ozono hace que el glóbulo rojo genere mucho más ATP y genere mucha más oxigenación. Ese efecto es aprovechado por el organismo para que mejoren las condiciones energéticas del paciente y rinda más en el deporte. De manera que es un programa que estamos estableciendo, lo estoy difundiendo por radio también, porque sé que las gentes quieren este tipo de terapias y los va a beneficiar, les va a producir un efecto muy positivo en todo lo que tiene que ver con ese tipo de terapias. Con respecto a la experiencia puntual en el pie diabético, es espectacular. Los pacientes vienen y vienen con lesiones ya inclusive con necrosis. Obviamente que un tejido necrótico, que es un tejido muerto, por ejemplo, cuando un diabético se le pone negro el dedo, pues ya se murió el dedo y ese dedo no se va a recuperar ni con ozono ni con nadie. Es como cuando usted se muere. Cuando usted se muere no hay poder humano que lo resucite. Pero todo el resto de tejido, que muchas veces hay que amputarlo, la medicina convencional dice, si ya tiene una necrosis, cortemos por el tejido sano. Es decir, si usted tiene una necrosis del dedo gordo del pie, corte por encima de la rodilla. No es cortar el pie, corte por encima de la rodilla, porque si no se van en cortes en salchichón. Con el ozono lo que hemos logrado es detener el proceso, hacer que el tejido cicatrice y obviamente se corta, se elimina el dedo que está amputado, pero se salva el resto de la extremidad y la persona queda caminando común y corriente. En muchos casos eso ocurre. Lo mismo pasa con las úlceras varicosas, que son, o lo que llaman el complejo varicoso, que son esas grandes loras que se forman en la pierna debido a las varices. Hacemos el tratamiento y en breve tiempo, en un tiempo prudencial, muchas veces de semanas, a veces meses, puede ocurrir la sanación de la persona. De manera que es una técnica muy agradecida con el paciente, sin efectos secundarios. El ozono no tiene efectos secundarios, excepto en el caso de respirarlo, se tiene que tener la precaución de impedir
que se respire. Y lo mismo, digamos, unas contraindicaciones que son muy puntuales. O sea, la persona que tenga una enfermedad que se llama favismo, que es la deficiencia de una enzima, no se le puede poner, eso solamente le da a los negros en África, de manera que aquí puede ser muy difícil que se encuentre ese tipo de patología. O que tenga una enfermedad hemorrágica aguda. Por ejemplo, si la persona tiene un sangrado en una úlcera y está haciendo deposición con sangre, pues no se le ponga ozono. Tener alguna prudencia cuando la mujer está en el periodo menstrual, entonces durante su periodo pues no se le pone el ozono porque le puede aumentar el sangrado. De manera que, o que tenga, digamos, una púrpura. Entonces son un hipertiroidismo no controlado. También es excepcional. Yo sí he visto 2 o 3 casos en mi vida médica de hipertiroidismo no controlado, es excepcional. De manera que son unas contraindicaciones muy puntuales. De resto es un gas inocuo. Es como el antibiótico ideal que produzca, que no haya resistencia. No se conoce germen resistente al ozono, no lo hay. Ataca virus, que es muy difícil conseguir medicamentos que sean viricidas, ataca virus, entonces uno puede manejar un paciente con una hepatitis, ahora que hay por ejemplo una epidemia de hepatitis en 2 Quebradas. Una de las soluciones que puede haber, no la única, pero sí una de las soluciones que puede haber es la aplicación del ozono, para que acorte el periodo de la enfermedad o el curso natural de la enfermedad. De manera que es una gama muy amplia y hay una disposición para darlo a conocer a la comunidad y que se beneficien de este gran elemento de la naturaleza que se llama ozono. Finalmente, doctor, para las personas que están viendo este programa y que están interesadas en conocer mucho más acerca de estas terapias basadas en el ozono, cuéntenos dónde lo pueden ubicar, doctor. Sí, Juan Carlos, yo soy Alonso Cárdenas Martínez, médico de la Universidad de Caldas, y estoy ubicado en la Torre 1 de Megacentro Pinares, en el local 203. Pueden agendar sus citas en el teléfono 321-8239 o en el celular 316-869-8067. Recalco el 321-8239, estamos trabajando todos los días, de lunes a sábado, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, y el sábado de 8 de la mañana a 12 del día. Son unas instalaciones muy cómodas, donde ustedes fácilmente tienen acceso y donde estamos en una disposición permanente de atenderlos con el mayor calor humano que es posible dentro del grupo de la medicina. Pues doctor, muchas gracias, encantado de tenerlo por primera vez acá en el programa, esperamos invitarlo en próximas ocasiones. Gracias, Juan Carlos, por tenerme en cuenta y siempre a disposición de ustedes. Perfecto, recuerden que tenemos una cita todos los lunes con un nuevo programa de Hablemos de Salud, siempre con un especialista en diferentes temas de salud. No se lo pierdan. Síganos también en las redes sociales. Estamos en Instagram como Megacentro Pinares, igualmente en Facebook y en YouTube. Hasta la próxima.